Objetivos. Diseñar e implementar circuitos electrónicos para el control de motores AC. También identificar y analizar los componentes electromecánicos del circuito de control, como contactores, relés, pulsadores, temporizadores y guardamotores, comprendiendo su función y cableado correcto, ¿no? Medir y analizar parámetros eléctricos como la corriente de línea, corriente de fase, corriente de arranque y voltaje de línea y de fase en cada experiencia, interpretando su relevancia para la protección y eficiencia del motor. Comparar el comportamiento eléctrico del motor en conexión y estrella y en conexión triángulo, evaluando el consumo de voltaje y corriente en cada configuración. Buenas noches, profesor. Con nuestro grupo le vamos a presentar el circuito eléctrico para motor DC y AC. Bueno, en la primera imagen podemos ver, en la primera tabla, mejor dicho, podemos ver la identificación de componentes electromecánicos. Eh, en la primera, uno de los principales componentes electromecánicos utilizados en un circuito de arranque directo para un motor de corriente alterna son esenciales para el correcto funcionamiento y la protección del sistema. La tabla se divide en 5 columnas: tipo de circuito, descripción, terminales, tipo de componente y la imagen que hemos visto, ¿no?, en el laboratorio. Primero, el pulsador de parada. Es parte del circuito de control y se utiliza para detener el funcionamiento del motor. Sus terminales eléctricas son 11, 12 y se clasifica como un componente de entrada. Motor trifásico. Pertenece al circuito de fuerza. Sus terminales eléctricos son U1, V1, W1 y Q2, B2 y W2. Este componente actúa como salida principal, ya que es el que realiza el trabajo mecánico. Eh, 3. Contador trifásico. También forma parte del circuito de fuerza. Se encarga de conectar o desconectar el motor de suministro eléctrico. Sus terminales son A1, 1, 3, 5 y A2, 2, 4 y 6, funcionando como salida auxiliar. Por último tenemos el guardamotor termomagnético. Es un componente de protección, protege el motor ante sobrecargas y cortocircuitos. Sus terminales eléctricos son 1, 3, 5 y 2, 4, 6, asegurando la integridad del sistema. Buenos días, profesor. Soy el alumno Iván Cepello Moriano y en nuestro primer circuito, que es el funcionamiento de un motor trifásico, podemos observar que tenemos fusibles, un interruptor general, un contactor principal, un relé térmico, un motor trifásico. Y en nuestro circuito de mando, un relé térmico, un pulsador de paro, un contactor auxiliar del contactor principal, el procesador de marcha y la bobina del contactor principal. El funcionamiento de este circuito está constituido por el circuito de control de fuerza y de mando, donde la corriente que da a la fuente va a llegar hasta el interruptor general y donde nosotros presionamos el interruptor haciendo que la energía llegue antes al contactor principal, porque primero tenemos que oprimir el pulsador de marcha en el circuito de mando, donde la energía llega y para el relé térmico se activa y cierra. Donde llega el pulsador de paro y pasa la corriente hasta que llega a la 23. Para que energice, oprimo el pulsador de marcha y al momento de cerrarse, la energía va de frente hasta la bobina del contactor principal y hasta hace que reaccione y pase por el contactor auxiliar del contactor principal. Y es ahí cuando el contactor principal se cierra y hace el funcionamiento del motor trifásico. ¿Qué pasa si suelto el pulsador de marcha? El motor seguirá funcionando porque nosotros hemos energizado a un contactor auxiliar de la bobina. Y esto hace que se energice y que siga funcionando el motor trifásico. ¿Cuál es la función del contacto auxiliar de relé en el circuito de control? ¿Y qué sucedería si se quita? Si no se considera, la función del contacto auxiliar es que mantenga la energía constante a pesar de que el pulsador de marcha se anule o se suelte. Si no se considera en el contactor auxiliar, no habría energizado a la bobina. En este caso solo actuaría cuando da el pulsador de marcha y no cuando se suelta el pulsador. ¿Qué sucedería en el circuito de fuerza cuando la bobina de relé se energiza? Cuando la bobina de relé se energiza, los contactores principales del circuito de fuerza se cierran y esto activa el funcionamiento del motor. ¿Qué tipos de contactos tiene AOMS? ¿Tiene los pulsadores en parada y marcha y por qué? En nuestro módulo trabajado, los conectores 11 y 12 son los pulsadores de parada y los conectores 23, 23 y 24 y 13 y 14 son de marcha. El NC, que es lo que desexcita la bobina, quedando esta sin tensión y abre el contactor y todos sus contactos auxiliares asociados. El NA es la circulación de la corriente en el instante que se acciona el pulsador en marcha. Bueno, mi nombre es Luis Ángel Palacios Torre. Hoy les voy a hablar sobre el circuito de control para arranque estrella triángulo.
La conexión estrella-triángulo es un método utilizado para arrancar motores eléctricos trifásicos de forma segura, reduciendo la corriente de arranque, permite que el motor arranca en conexión estrella, lo que significa que el voltaje en cada bobinada es menor aproximadamente 1 sobre la raíz de 3 del voltaje de línea, lo que disminuye la corriente de arranque. Después de un segundo, un temporizador activa la conexión triángulo, donde cada bobina recibe el voltaje completo de línea, permitiendo que el motor funcione a su potencial nominal. Bueno, continuando con la exposición, el siguiente PPT. En el siguiente PPT vemos que en la tabla se presentan los resultados de las mediciones eléctricas realizadas en un motor trifásico en el laboratorio. Primero, la corriente de línea fue de 1.1 amperios y la corriente de fase fue de 0.6 amperios, lo cual es normal porque en configuración estrella la corriente de línea es mayor que la de fase. La corriente de arranque fue de 4.4 amperios, que es considerablemente mayor, lo cual es típico al momento de poner en marcha el motor. Respecto al voltaje de línea fue de 228.1 voltios y el voltaje de fase fue de 229.8 voltios, valores muy cercanos, lo que indica un sistema equilibrado. En las imágenes podemos ver que utilizamos diferentes tipos de instrumentos de medición como el multímetro. Gracias.